Gracias, Padre, por lo que ya tienes dispuesto hoy para los que estamos presentes y los que van a escuchar por medio del video. Gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu paciencia, por tu obra que ya está terminada. Disponemos nuestro corazón, Padre, para recibir lo que ya tienes para nosotros hoy, que te escuchemos con nuestro espíritu y que hablemos lo que tú quieras decir a través de nosotros. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están por conectarse y agradecemos, Padre, lo que tú tienes hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ezequiel. Pues estamos en medio de una serie de charlas muy importantes que tratan con entender que toda nuestra vida en Dios, sin excepción, tiene que ver con el ser hechos hijos de Dios en la semejanza de Jesús, y esto incluye nuestra sexualidad como varones, incluye nuestra vida en todas las dimensiones, en todos los aspectos. Y la semana pasada pudimos empezar a entender que somos una nueva criatura, una nueva creación que Dios ha hecho nacer de sí mismo, y por lo tanto tenemos que dar este paso de entender que Dios no va a ver al ser humano con toda su contaminación y su corrupción sexual y de todas las demás corrupciones que el ser humano practica, sino que su relación, su trato es con la nueva persona que Él nos ha hecho por gracia. Y que cuando nosotros empezamos a caminar en esa nueva creación, a vernos en esa nueva creación, a aprender la provisión que nuestro Padre nos ha dado como nuevas criaturas, entonces todo empieza a conectarse, empieza a funcionar dentro de la naturaleza divina. Y esa es la parte que vamos a empezar a hablar el día de hoy, porque cualquier otra manera de hablar de la sexualidad de la nueva criatura sería incorrecta. Todo empieza con en qué naturaleza funciona esta nueva creación que somos por gracia. Y la respuesta es una nada más. Quiero invitarles a dos escrituras que van a ser la base de nuestra charla esta noche. La primera está en Efesios el capítulo 1 y versos 3 y 4. Vamos a leer hasta un poquito más adelante, hasta el verso 6. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren lo que se establece aquí, que antes de la fundación del mundo, antes de la creación de los planetas, del universo, de todo, Dios nos conoció en su corazón y nos eligió, nos escogió en Él para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. Entonces, este propósito de Dios, y termina diciendo, según el puro afecto de su voluntad, quiere decir, esto lo decidió Él porque eso es lo que quiso hacer. Porque ese es su placer, eso es lo que Él decidió hacer. Y ahí empiezas a poder verte en una dimensión divina, completamente separada del contexto terrenal que es temporal, que es corrupto, que es inseguro, etcétera, para verte en el contexto eterno. Y entender que antes que existiera la materia, Dios te eligió, te escogió en Él por amor, como dice aquí en amor, para que seas santo y sin mancha delante de Él. Y observemos que no dice, aquellos que fueran santos y sin mancha van a llegar a tal cosa. Sí, o sea, no es los que logren llegar a ser santos y sin mancha, sino es Dios diciendo, yo te escogí para que seas santo y sin mancha delante de mí. Y eso, entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, que Él está diciendo que Él se va a hacer cargo de santificarnos. Y ahí todo cambia, ¿sí? Porque si Él me recibe como yo venga, con toda la corrupción que pueda haber en mi vida, pero se compromete a santificarme para que dejarme o llevarme a un estado, como está declarado aquí, de ser santo y sin mancha delante de Él. Eso es magnífico, porque es una enorme promesa que no dice que voy a aparentar ser santo delante de los demás, sino dice que a sus ojos, y Él lo ve todo, lo sabe todo, ¿se dan cuenta? No hay cómo esconder nada de Él, no hay cómo engañarlo. No hay, dice el Espíritu Santo en Gálatas el capítulo 6, dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces, esta persona que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, decide, conociendo en qué condición nos iba a recibir, tomarnos y santificarnos para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Y eso nos hace entonces semejantes a Jesús en esta promesa, porque Jesús es santo y sin mancha a los ojos de su Padre. Entonces, cuando en lugar de decir, no, eso está difícil, nadie lo ha logrado, los que digan son gente presunciosa, etcétera, la fe nos lleva a decir, yo acepto que Dios es poderoso para cumplir eso en mi vida. Yo declaro que Dios, y le digo a mi Padre, gracias porque te comprometes a hacer esto en mi vida y te considero absolutamente capaz, fiel y poderoso para hacer de mí esto que dices aquí en tu palabra. Y entonces te dispones a permitirle a Dios llevar a cabo lo que Él ha prometido. De eso
se trata la elección que Dios ha hecho de invitarnos a ser sus hijos, porque en eso termina esta escritura, dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, te das cuenta, esto tiene implicaciones enormes para nuestras vidas. Escritura número 2. Vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y empezando en el verso 3, dice lo siguiente, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, aquí vamos primero a entender la declaración que el Espíritu Santo hace y luego vamos a entrar a hablar de esta promesa o de esta obra que Dios se compromete a hacer en nuestra vida. Lo primero es que, así como en Efesios dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en esta escritura dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Y quiero señalarlo porque es tan importante darle crédito a Dios y vernos en esta promesa. ¿Sí? No, lo típico de la perspectiva humana es que estemos buscando a Dios para pedirle cosas, que nos dé cosas. ¿Lo has hecho? Yo lo hice por muchísimos años. Y pensaba que mi vida de oración era incluía estos pliegos petitorios, ¿no? De dame, haz, etc. Pero esta escritura dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Entonces, si todo te ha sido dado, ¿qué necesitas pedir? ¿Te das cuenta? No es un asunto de pedir, sino es un asunto de recibir lo que te ha sido dado. Aprender a recibir. Y dice luego, nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, ¿a qué nos llamó? Es lo que acabamos de ver en la escritura anterior. Nos eligió en él para que seamos santos y sin mancha delante de él. Entonces Dios se ha encargado de poner y preparar todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para que los que le recibimos disfrutemos de ello. Pero esto se adquiere mediante el conocimiento de Dios mismo, del que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas vengamos a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pues quiero ahora llevarte a ver que cuando Dios dice que sea santo y sin mancha delante de Él, lo vas a vivir en la naturaleza divina, participando de la naturaleza de Dios. No volviéndonos ninguno de nosotros santos por nuestro esfuerzo, por meternos a un monasterio, por flagelarnos, por ayunos, por abstinencias de esto y de aquello y prácticas de ese tipo. No, sino por permitirle a Dios traernos a la vivencia de su naturaleza. Y aquí entramos a una puerta de donde en el interior de este recinto al que estamos entrando están las respuestas de cómo vivo mi sexualidad como nueva criatura, como hijo de Dios. Pues voy a vivirla en santidad, en la naturaleza divina, participando de la naturaleza de Dios. ¿Qué les parece eso? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la sección que hemos leído termina diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Lo cual nos indica que al ser hechos libres de la concupiscencia, podemos vivir la santidad a la que somos llamados. Vamos a entrar a entender un poquito de eso esta noche. ¿Les parece bien? ¿Qué es concupiscencia? Bueno, vamos a ver el trabajo de la concupiscencia primero para entender qué es. ¿De acuerdo? Y vamos a la carta de Santiago, el capítulo 1. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Naturaleza divina. ¿De acuerdo? Ok. Sino que cuando uno es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí estás viendo el trabajo de la concupiscencia. ¿Sí? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ven la cadena de eventos que desata la concupiscencia?
Ahora, el ser humano no tiene opción. Existe en un estado de concupiscencia. Y por eso la salvación de Dios es eliminar el ser humano que fuimos, uniéndonos a Jesús en su muerte, para resucitarnos juntamente con Él, para vivir una nueva creación que no tiene relación con el esclavo de concupiscencias que es el ser humano. Entonces, el trabajo de la concupiscencia es atraer y seducir. ¿Cómo funciona? Bueno, vamos a otra escritura. Primera de Juan, el capítulo 1. Perdón, el capítulo 2. Y el versículo 15 nos va a explicar qué es la concupiscencia. Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay tres cosas que operan en el mundo. El mundo, Dios lo describe como el ámbito en el cual vive y existe y funciona la raza humana. Bajo la potestad del diablo, en un estado de corrupción, con todas sus consecuencias. Jesús habló de esto en Juan capítulo 17, cuando ora con el Padre. Dice, Padre, eran del mundo, pero ya no son del mundo. ¿Se dan cuenta? Y dice, están en el mundo y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, ¿cómo hace eso nuestro Padre? Pues lo hace eliminando la naturaleza, que es esclava de concupiscencias. Y hay tres grupos de concupiscencias que estamos viendo aquí en 1 de Juan capítulo 2, que operan en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres categorías, vamos a llamarle, de concupiscencias. En sencillo, concupiscencia es un deseo no satisfecho. Un deseo que te hace percibir una necesidad que necesita ser satisfecho.
Este es el modus operandi del enemigo, ¿sí? Sembrar necesidades percibidas como lo hizo con Eva. Eva había estado con Adán en el huerto de Edén, rodeada de todas las bendiciones de Dios. Allí había estado el árbol del conocimiento del bien y del mal, allí había estado el árbol de la vida, allí habían estado por un tiempo indefinido, que no sabemos, pudo ser muchísimos años, porque no estaba contando el tiempo todavía. Y viene la serpiente y su diálogo lleva a Eva a la concupiscencia. Le dice, empieza, oye, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol que hay en el huerto. Y Eva responde, y es uno de sus primeros errores, entablar ese diálogo. Y dice, no, Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, excepto de uno. Porque el día que comamos de ese árbol, vamos a morir. Pero fíjense la astucia de este engañador. Él le dice, sabe Dios. Si no dijo, ¿cómo le va a hacer caso a Dios? Yo sé más que Dios. Eso hubiera puesto a Eva a cuestionarlo a él. Pero él se metió a llevarla a cuestionar a Dios. Dios sabe, Dios te ha mentido. Dios te dijo eso porque no quiere que tú tengas lo que vas a poder tener, pero la realidad te la voy a contar. Él sabe que no morirás, sino que el día que te comas esa fruta, vas a ser como Él es. Y ahí está la semilla de la concupiscencia. La semilla de la concupiscencia es, ¿cómo obtengo lo que no tengo? ¿Cómo logro lo que no poseo? ¿Cómo llego a ser lo que no creo que soy? Etcétera. Y entonces, cuando Eva recibe esa palabra, porque la tuvo que recibir, no la rechazó, le dio crédito, nació en ella la necesidad de conocer lo que la serpiente le dijo que Dios le estaba negando conocer. Y dice Génesis capítulo 3, el Espíritu Santo nos cuenta el relato de lo ocurrido y dice que Eva vio el fruto del árbol y lo vio que era delicioso para comer, deseos de la carne, agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. ¿Te das cuenta? Ahí está la conexión de la concupiscencia, el origen de la concupiscencia en la raza humana y las tres maneras en que seduce y convence al individuo para que lleve a cabo la acción que le va a traer muerte. ¿Cuál fue esa acción para Eva? Y tomó del árbol y comió de su fruto. Y le dio a su marido, el cual, como ella, también comió. Y ahí entró la corrupción. Romanos capítulo 5, verso 12 dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Entonces ese es el trabajo del pecado, así funciona. Para que tú llegues a pecar, vamos a regresar a Santiago el capítulo 1, para que tú, y no es que estemos hablando de algo que nunca hayas hecho, ¿no? Todos hemos conocido la práctica del pecado en nuestra existencia bajo el yugo de la corrupción humana. Pero mira lo que el Espíritu Santo nos revela del funcionamiento del pecado. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Trabajo de la concupiscencia es que atraerte y seducirte. La atracción es, hey, ven a ver algo que no tienes, algo que te va a hacer mejor de lo que eres, algo que te va, etcétera, etcétera. Y todos hemos vivido esas cosas en muchas maneras, y por eso la insistencia ha sido que no tengamos un concepto obtuso o cerrado, limitado de lo que es la sexualidad. No es nada más el acto sexual o los actos que tengan que ver con tus órganos sexuales. No, tiene que ver con todo lo que eres como varón. Y el enemigo de tu vida, que Jesús te explicó en Juan capítulo 10 a qué se dedica, él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo funciona él? Pues él no puede venir e imponerse sobre tu vida nomás porque se le pega la gana. Él tiene que provocarte a concupiscencia. Y cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Ahora, por favor, permitan al Espíritu Santo aclarar esto en sus corazones. Esta secuencia, esta cadena de eventos que resultan en muerte. Regresemos al ejemplo de Eva con la plática con la serpiente. La serpiente siembra en ella la semilla de la concupiscencia. Pero no le dice, mira, haz esto y haz acá y yo te ordeno y te... No, nada más la provoca. Y entonces, al recibir ella ese engaño, al no tomar en cuenta a Dios, al abrirse a la posibilidad de que, oye, a lo mejor sí, Dios me dijo una mentira, a lo mejor Dios no me quiere dar todo lo que yo podría tener, a lo mejor. Entonces, nace en ella la codicia. Nace la necesidad de comer ese fruto. Y le encuentra, ahí había estado. Pero esta vez, cuando ve el fruto, le encuentra tres cosas. Porque ya están operando en ella los tres deseos que produce la concupiscencia. Y que exigen satisfacción. Bueno para comer, deseo de la carne. Agradable a los ojos, deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
pero no la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta? Sino para encontrar las cosas por tu cuenta. Es un engaño, porque en Romanos el capítulo 1, Dios dice la verdad y dice, profesando ser sabios se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido. No se volvieron más sabios, se volvieron más tontos. Este es el trabajo del enemigo, provocarte a concupiscencia. Cuando le abres la puerta a la concupiscencia opera en sus tres deseos para que tú te veas ahora en la obligación de satisfacer esos deseos. Y se concibe el cómo, y en Eva se concibe el cómo. ¿Cómo satisfago estos deseos? Comiéndome el fruto. Sencillo. Y en ese estado de deseo, la persona se ciega a las consecuencias, a la verdad, a todo lo demás. Lo que necesita es satisfacer su deseo. Entonces, cuando el pecado que fue concebido, la concepción del pecado es que a la persona le nazcan ideas o cómo hacer para satisfacer los deseos. Y cuando lo lleva a cabo, cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué es muerte para Dios? Pues muerte es todo lo que te separa de Él, que es vida. Lo que te esclaviza, lo que te corrompe, lo que te avergüenza, lo que te daña. Y en el caso de Adán y Eva puedes ver claramente lo que ocurrió. Ellos eran seres cuyos cuerpos brillaban, resplandecían. Estaban vestidos de luz, de gloria. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo nos dice, en Romanos capítulo 3, por ejemplo, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. En Génesis 1 nos dice que fue creado a imagen de Dios. Dios es luz. Pero ¿qué ocurrió en el instante que ellos comen de ese fruto? Se apagan. Y se ven desnudos, se ven avergonzados, se ven inseguros, se ven en un estado que jamás habían ni siquiera considerado. Y de allí viene toda la cadena de la existencia humana que tú y yo heredamos, como dice el Espíritu Santo en 1 de Pedro 1, dice que de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir y Cristo vino a redimirnos de ella. Nacimos humanos, nos adaptamos a la humanidad, la tomamos como natural, escuchamos a los mayores decir que así es la vida, así es la vida, así es la vida. Escuchamos las canciones, pues si yo vine a sufrir y si así lo quiere Dios, pues yo tengo que sufrir, ¿no? Y se le atribuyen a Dios estas cosas. Dios no tiene nada que ver con la condición humana. No fue ni su idea, ni su plan, ni su deseo. Leímos al inicio de esta charla su deseo. Antes de la fundación del mundo, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, mi amado hermano, hoy el Espíritu Santo te permite ver cómo has sido atraído y seducido, provocado a concupiscencia por el diablo,
No solo en el área de los actos sexuales, pero en el área de provocarte a ser machito, ¿no? A ver, si eres hombre, tienes que hacer esto. Y cuando muerdes ese anzuelo, ¿qué haces? Ahí estás tratando de demostrar que eres hombre y cometiendo barbaridad y media. Lo que Dios pone delante de ti, de mí, es a Jesús, al varón perfecto. ¿Sí? ¿Quieres ser verdaderamente un hombre? Permítele a Dios hacerte como Jesús es. Y puedo decir, sí, pero Jesús, pues él, no, espérame. Jesús tuvo que enfrentar al mismo enemigo con la misma oferta. Por eso fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y vino el tentador y buscó sembrar en Jesús la concupiscencia también. ¿Y con qué empezó? Jesús había sido guiado a ayunar por 40 días y 40 noches, al término de los cuales, si tú eres una persona de un cuerpo sano y ayunas 40 días y 40 noches, al término de eso, todos los recursos con los que tu cuerpo puede alimentarse durante ese tiempo se han agotado. Y o comes o te mueres. ¿Sí? Y dice, tuvo hambre. Y entonces, en ese momento, el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes que demostrar, si eres hijo de Dios, que puedes satisfacer los deseos de la carne. En Jesús tenemos el ejemplo perfecto de cuál es nuestro llamamiento a ser santos y sin mancha delante de nuestro Padre. Porque Él contesta y dice, yo no vivo de pan solamente, vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios me dijo que yo ayune, hasta que Él me diga que yo deje de ayunar, su palabra me sustenta. No necesito yo satisfacer mis necesidades. Y ahí está la clave, mi amado hermano. Sea cual sea la esclavitud, la corrupción que ha estado dándote guerra, buscando sojuzgarte, avergonzarte, esclavizarte, provocarte a ser instrumento de iniquidad, etcétera, todas trabajan iguales, no hay diferencia. Santiago capítulo 1 es la única descripción que Dios nos da de cómo funciona el pecado. Porque no hay necesidad de más explicaciones. Está corroborado en varias partes de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 7, por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos comenta su experiencia antes de ser una nueva criatura. Y nos dice, pues yo buscaba hacer lo bueno, pero encontré dentro de mis miembros una ley que me llevaba cautivo y me arrastraba a hacer lo que yo no quería hacer. ¿Por qué? Porque encontré que en mí moraba la codicia, la concupiscencia.
¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Porque tenemos un problema de concupiscencia? No, porque somos libres de ella como nuevas criaturas. Y tenemos que reconocer y entender esa libertad y no seguir cayendo en el juego del enemigo que venga a provocarte a decir, pues es que eres hombre y tienes necesidades y bla, 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 bla. La obra de Dios es maravillosa porque las concupiscencias solamente operan cuando hay necesidades no satisfechas, no provistas. ¿Qué hace Dios? Te da todo. Y si te ha dado todo, ¿qué necesidades tienes? Un ejemplo sencillísimo. Me acuerdo ahorita, allá en México pasan los vendedores, ¿no? De gas, de agua purificada, etcétera, etcétera. Entonces te van ofreciendo, oiga, necesita gas. Y tú le dices, sí, ya se me acabó. No, ahí tengo, no necesito. Pues imagínate que tienes todo el gas y pasa el vendedor, oiga, necesita gas. ¿Tu respuesta cuál es? No, no necesito. O sea, lo que ya tienes no lo necesitas. Esa es la solución de Dios a la concupiscencia. ¿Sí? La solución de Dios es darte todo. Ahora, ¿qué necesitas? Nada. Y estoy plenamente seguro de que hay cabezas que están empezando, sí, pero y empiezan los argumentos, ¿no? De nuestras mentes, lo cual es muy común y lógico de esperarse, pero el Espíritu Santo nos advierte, créele a Dios y trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, el ser humano vive tratando de satisfacer sus necesidades. El ser divino que Dios te permite ser por gracia no tiene necesidades, porque todo es suyo. El Padre le ha dado todo. ¿Cómo se vence la concupiscencia? Viviendo la nueva creación que eres. Si te ubicas en ser la nueva criatura, todo es tuyo. Y cuando viene la concupiscencia a empezar a seguir haciendo el trabajo que hacía en ti, vamos a ver en sesiones próximas las instrucciones que el Espíritu Santo da de cuál debe ser la acción que cada uno tomamos para negarnos a esa esclavitud a la que ya estábamos adiestrados. Pero hoy, esta noche, el, el, el resumen de lo que Dios quiere invitarnos a vivir y a recibir es entendernos como nuevas criaturas en bendición, no en necesidades. Libres del poder de la concupiscencia. Y luego a entender, a empezar a entender cómo es que estábamos esclavizados
para ya no permitirle al engañador engañarte. Si el engañador puede venir contigo como varón y decirte, bueno, tú eres el proveedor en tu caso. Y como tal, necesitas prever las cosas que se van a ofrecer en el futuro, porque si tú no prevés, ¿quién va a ver por los tuyos? Etcétera, etcétera. Y eso todo suena muy lógico. Pero hay un pequeño problema. Que Dios dice que Él es tu proveedor. Entonces, ¿quién es el proveedor? ¿Tú eres el proveedor de tu casa o Dios es tu proveedor y el proveedor de tu casa? ¿Te das cuenta? Parece algo así muy cerquita, ¿verdad? Pero si muerdes ese anzuelo, entras en concupiscencia. Porque ahora tú tienes que ver cómo le haces para satisfacer esa necesidad. Y te puedes poner a orar, Padre, yo sé que soy el proveedor de mi casa y necesito que me des y que me guíes y que esto y que el otro, porque ya andas buscando satisfacer una concupiscencia que ni siquiera, porque pensamos que concupiscencias son cosas sexuales de actividades eróticas o esto, aquello, nada más. No, 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 tiene que ver con todo. Toda necesidad que tú quieras satisfacer está siendo producida por concupiscencias. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace en fe. ¿Y cómo se hace en fe? Padre, muéstrame qué me has dado. Mira, vamos a regresar a Efesios capítulo 1, solo para que el Espíritu Santo nos pueda mostrar un ejemplo clarísimo de esto que estamos hablando. En el versículo 15, perdón, 17, dice que oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez, lo mismo que en Pedro. ¿Te acuerdas que todo nos ha sido dado mediante el conocimiento de Dios? Bueno, aquí está otra vez. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas tres cosas. ¿Cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado? Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para ti? ¿Escuchaste? Las riquezas de la gloria de su herencia para ti. Y tercero, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para contigo que le crees, según la operación del poder de su fuerza, la cual resucitó a Cristo de los muertos? Entonces, la respuesta de Dios a los tres deseos son tres provisiones. Y no vamos a entrar a describirlas ahorita. Tú puedes seguirle con el Espíritu Santo y Él te las va a explicar perfectamente bien. Pero esta escritura te permite ver la diferencia de vivir en fe las cosas. ¿Cómo se vive de esta manera? Te lo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy viendo mi vida, mi familia, mi negocio, mi trabajo, mi salud, mi relación con mi esposa, mis hijos, etcétera, mis nietos,
para los que ya estamos en la abueldad, ¿verdad? En lugar de dejar que mi mente se quede operando humanamente y por lo tanto expuesta a los dardos de fuego del maligno, porque él te va a bombardear con pensamientos si tú te sales de lo que estamos hablando. Lo correcto es platicar con Abba en fe, dándole gracias. Entonces, si yo me pongo a ver todos los panoramas que te describí y pongo a decir, Padre, gracias porque me llamaste a ser santo y sin mancha delante de ti. Y me has dado todas las cosas. Y yo todavía no sé recibir todas las cosas. Todavía hay áreas de mi vida que las veo vacías, que las veo no llenas de tu bendición. Pero fíjate, no me estoy saliendo. Es que estoy necesitado. No. Estoy hablando en fe. Pero gracias porque tú me vas a enseñar a vivir en la provisión de tu abundancia, porque me llamaste a ser tu hijo, a ser tu heredero. Y cuando empiezo a hablar y a pensar de esa manera, el Espíritu Santo me va guiando, me va llevando a una conversación que está basada en verdad, en fe, y donde yo me considero bendecido con toda bendición espiritual y hablo desde esa realidad. Me considero heredero de Dios como su hijo y hablo desde esa realidad. Y entonces, ¿dónde meto las incertidumbres y las necesidades y los deseos de la carne y de los ojos y la vanagloria de la vida en esa conversación? Pues no cabe, porque ahí no hay lugar para eso. ¿Te das cuenta? En esa conversación con mi padre no hay lugar para eso. Eso es lo que debo aprender a vivir. Y conforme el Espíritu Santo te alumbre, te muestre las cosas que hoy hemos tocado, y Él te las va a recordar. La concupiscencia va a querer seguirte seduciendo, pero el Espíritu Santo te va a decir, eso es concupiscencia, no lo recibas. De alguna manera te lo va a hacer saber, si tú se lo permites. Obviamente, si quieres seguirle como siempre, Él te respeta y tú puedes esclavizarte cuantas veces así lo decidas, pero no es la voluntad de tu Padre y no es para nada el deseo del Espíritu Santo. Él te anhela celosamente para Dios. Entonces, podemos ver que tenemos que vivir una enorme transición que requiere una nueva manera de pensar, un entendimiento acorde a lo que Dios ha hecho con tu vida, hacerte una nueva creación. Y las bases son bastante claras y sencillas. Para la nueva creación no hay necesidades porque todo le ha sido dado. Pero ¿cómo sé lo que? El Espíritu Santo te va a guiar a lo que te ha sido dado. 1 Corintios 2 dice que Dios nos ha dado su Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces no tienes necesidad de concupiscencia. ¿Sí? No tienes necesidad de vivir en deseos, en buscar cómo satisfacerlos. Tu ocupación está descrita en las palabras
de nuestro amado hermano Jesús, nuestro hermano mayor, que dice, busca primeramente en que en tu corazón opere el reino de Dios y su justicia. Y si buscas eso, que es de lo que hemos estado hablando en esta última sección, todas las cosas van a venir por añadidura. ¿Por qué? Porque ya tu Padre sabe que se te iba a ofrecer y Él lo tiene provisto. Esa es la diferencia entre el ser humano, esclavo de concupiscencias, a los hijos de Dios, dueños de bendición. ¿Ves la diferencia? ¿Y cómo se vive la bendición? Recibiéndola. ¿De quién? De tu Padre. ¿Cómo sabes que te ha dado? El Espíritu Santo te lo muestra. Vamos a escucharlos. Este es terreno un poquito nuevo y es importantísimo que platiquemos y que ustedes comenten lo que el Espíritu Santo les está mostrando. Juan Pablo, adelante. Sí, ahora que estaba compartiendo esta última parte, me acordé de un evento que tuve hace el fin de semana pasado con una persona que pues que cometió un acto de injusticia con mi hijo. Entonces cuando yo llegué, pasó una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues me desagradó, ¿no? Entonces, entre el aclarar el asunto y todo esto, pues yo hice una serie de comentarios con esta persona, ¿no? Y pues pasó, ¿no? Pero después, mi padre pues tocó el tema conmigo, ¿no? Como siempre, ¿no? Con amor y cuidado, ¿no? Y le preguntaba yo a mi esposa, oye, antes de todo esto, ¿no? Le pregunté yo a mi esposa, ¿qué te parece esto que pasó? Y pues no sé, me dice, pues me dio su comentario, ¿no? Y pues lo platiqué con mi papá y él, pues me decía que yo lo que había hecho fue poner en su lugar a esta persona, ¿no? Y pues que él no pone en su lugar a nadie, ¿no? Y que pues obviamente había en mí esa necesidad como todo varón, ¿no? Cuando uno se mueve en el ámbito humano pues de querer enseñorearse de otros, ¿no? De imponerse, de querer hacerse valer, ¿no? Mi papá me decía que no se trataba tampoco de vivir las groserías de otros, ni de tratarlas de sobrellevar, ¿no? Sino que sí, yo como hijo de Dios, pues tengo que hablar verdad, ¿no? Pero me dice, yo cuando hablo verdad lo hago con misericordia. Si yo soy manso y soy humilde, ¿no? Y quiero que aprendas de mí. Y lo que viviste y todo esto, me explicaba, ¿no? El Espíritu Santo, pues, pues era para que te fuera mostrado esto, ¿no? Que necesitas recibir mi mansedumbre, mi humildad, y no hacerte valer como lo hace cualquier hombre, ¿no? O para querer, demostrar hombría, ¿no? Que en ese entonces no lo estaba yo viendo así, ¿no? O sea, yo simplemente lo viví el asunto y ya, ¿no? Pero pues nuestro papá, como él no nos quiere dejar iguales, ¿no? Y él tiene un compromiso con nosotros pues de guiarnos a toda verdad, pues me lo explicó así, ¿no? Y, y pues obviamente estaba yo conectado a la vieja manera de pensar, ¿no? Pero mi papá, pues se encargó de invitarme, ¿no? A que pues yo le permita a él, ¿no? Pues vivir ese asunto, ¿no? Pues, principalmente de limpieza, ¿no? Y pues sí me mostró que de la misma forma lo he estado viviendo pues en otras esferas de mi vida, ¿no? Y
pues cuando uno me mostraba que pues yo tengo que vivir esos asuntos cuando se trata de injusticia, cuando se trata de situaciones, pues tengo que vivir misericordia con él, ¿no? Para hablar su verdad. Pero pues obviamente la tengo que vivir hacia mí, ¿no? Primeramente. Y esa es su provisión, ¿no? Para que yo pueda vivir esto. Y le preguntaba yo también acerca de, pues, qué pasa con otra persona, ¿no? Porque pues de alguna manera no sé cómo recibió este asunto, entonces mi papá me decía que pues yo no me preocupara, ¿no? Pues de alguna manera pues también fue permitido que yo viviera esto porque pues él quería tener un trato con él y que eso yo pues no me ocupara, ¿no? A menos que él me guiara a hacer algo, pero que hasta el momento allí, ¿no? Y descansara yo y pues que le permitiera a él pues establecer en mi vida lo que me estaba mostrando, ¿no? Y pues creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? De, este, de, de que durante mucho tiempo viví con la necesidad de satisfacer eso, ¿no? De querer estar encima, ¿no? O que no me aplasten, o que a cómo se maneja la hombría, ¿no? En el ámbito humano, ¿no? Entonces mi padre me está haciendo ver que no es así, o sea, cuando él nos dice que él es manso y humilde, pues no es tratar de que alguien te pisotee, ¿no? Sino que él establece las cosas, pero no se impone, ¿no? No hace con amor, ¿no? Entonces, eso es lo que he estado, pues recibiendo estos días, ¿no? Y pues, obviamente eso me abre un panorama, pues muy padre porque lo estoy permitiendo a mi padre, limpiarme de esto y ahora tengo la capacidad de verme también este, actuando en otras áreas de mi vida y pues poder estarlo entregando, ¿no? Y obviamente recibiendo lo que ya me fue dado con respecto a esto, ¿no? Que estamos recibiendo hoy. Ese es mi comentario. Gracias, Juan Pablo. Y bien, bien importante entender esta dimensión de nuestras vidas, ¿no? Lo que comentas sobre vivir nuestra hombría, ¿no? Y que nadie toque el perímetro del terreno que hemos marcado, ¿no? Eh, en contraste con Jesús, que vive en completa paz porque el que levanta su cabeza es su Padre. Y el Padre da testimonio de su Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en que yo me complazco. Y eso es lo que nos toca vivir a nosotros. ¿Te das cuenta? No necesitas defenderte y defender tus derechos y marcar tu territorio y estar cuidando que nadie te ponga, traspase lo que tú has dicho, sino vivir en la confianza de que tu Padre va a ordenar tus caminos. Y el Espíritu Santo es clarísimo. Dice, sométete a Dios y Él te exaltará cuando sea tiempo. Pues cuando no sucede, no te enojes con las personas, porque el que no está levantando tu cabeza es tu Padre. Y la pregunta debe ser, Padre, ¿qué quieres vivir conmigo en esta situación? Y las cosas van a tomar el curso correcto, porque ya no vamos a ser esclavos de concupiscencias. ¿Sí? Vamos a participar de la naturaleza de Dios. ¿Quién sigue? Nadie sigue. Ezequiel, te escuchamos. Estaba en espera de que Abba ordenara mis pensamientos para tratar de expresarme. Y más que nada entiendo el tema que hemos tenido estas semanas en la cuestión de que la sexualidad no nada más es el acto sexual,
Y con la charla de hoy me queda muy claro lo que es la concupiscencia, el pecado y la muerte en su secuencia, y en específico en el acto sexual, ¿verdad? Ahí pues yo creo no hay mucho que profundizar para saber cada quien o cada uno de nosotros de eso, hablando sexualmente fuera del matrimonio. Pero tomándolo lo sexualmente dentro del matrimonio, ahorita estoy en espera ya de que el Espíritu Santo, o más bien permitirle yo que permitirme escuchar qué me dice el Espíritu Santo, pero quiero compartirles mi pregunta, hablando específicamente en lo sexual dentro del matrimonio. Si hablamos de las necesidades físicas, entonces esa necesidad física, creo la charla pasada se habló del crear. Entonces, hablando de la reproducción, el acto sexual sería el único motivo, buscar la reproducción, por un lado. Por otro lado, el desear tener hijos, también donde, no sé cómo explicarme, no sé dónde quede ese deseo, porque Dios lo puede suplir si es que los tienes o no, que ha sido mi caso hablando de los hijos en mi matrimonio. En esta etapa de unos meses para acá, quiero compartirles de corazón que pues estoy separado, y en esa concupiscencia de lo sexual, pues Dios ha trabajado en mí, fuera del matrimonio. Pero bueno, regresándome mejor a la pregunta que le estoy haciendo al Espíritu Santo, y ojalá pueda poner algunas palabras en alguno de ustedes, es ese deseo en el matrimonio. Si no lo pensamos como el único objetivo de crear, gracias a Dios o por medio de Dios, vida, el acto sexual queda en concupiscencia. Ojalá me haya podido expresar. Gracias, Ezequiel. Todo lo que nace de deseos, de necesidades, de pasiones, es corrupción. Ahora, Dios nos va a permitir tener algunas charlas más extensas sobre la relación de la pareja y todo eso, pero lo que Él me da para como una respuesta sencilla a tu pregunta es en la relación de pareja del matrimonio. Dios no solamente puso el asunto de procrear, sino el asunto de intimidad y de placer. Y Él nos ha dado esa bendición que debemos vivir con nuestra esposa en la naturaleza divina. ¿Sí? Pero cuando el acto sexual en el matrimonio se trata de satisfacer las pasiones pecaminosas, entonces no es un acto puro, no es un acto correcto, porque es un acto que abusa de la otra persona. Y es una fuente de tremendos problemas en muchísimos matrimonios, porque el entendimiento es
eres mi marido, eres mi mujer y me tienes que satisfacer. Y yo tengo necesidades y eso es corrupto. Si Dios quiere sanar todos esos problemas y traer a las parejas que están en Él a una relación espiritual correcta, a una relación sentimental correcta y a una relación física correcta, donde no solamente se vive el acto de procrear, eso es una etapa de la vida del matrimonio, no es todo el matrimonio, sino se vive el acto de disfrutar el uno al otro en santidad. Y eso es absolutamente algo que está a nuestro alcance como hijos si aprendemos a permitirle a Dios santificarnos. Y Él quiere hacer eso. ¿Quién sigue? Marco, te escuchamos. Bueno, digo que te escuchamos, pero no puedo abrir tu micrófono. Por alguna razón. No te escuchamos, Marco. Perdóname. No puedo abrir su micrófono, Juan Pablo. No sé por qué. No, yo también lo intenté y no puedo. No sé que alguien más tenga el privilegio de hospedador. Si alguien más lo puede intentar. No. No sé de qué forma. ¿Alguien más que quiera participar? Iván, adelante. Sí que escucho a los nuevamente con esta que quedó resonando desde el Éxodo hasta nuestros días, ¿no? Donde lo veo diciéndonos, pongo delante de ti el bien y el mal. Y eso, por lo menos a mí me es muy impresionante, ¿no? Porque no le tiembla la mano para decirnos eso de frente y directo al corazón o a la yugular, ¿no? Y pues hablándonos precisamente de ejercer nuestra autoridad personal, hablándonos precisamente de que no nos está obligando a elegir ninguna de las dos, que es una decisión mía, es una decisión que reside en mí, y sí diciéndonos, ¿no?, las consecuencias que tiene tanto una como la otra. Y nuevamente vuelve a aparecer esa misma frase con un lenguaje quizás más profundo. En el libro de los Corintios hablado por el Espíritu Santo diciéndonos todo te es lícito. Y como muchas veces he hablado aquí, pues que es todo, todo es todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también diciendo, más no todo te conviene, ¿no? Escoge nuevamente. Y no sé ustedes, pero a mí ese verso me ha dado tanta libertad porque lo escucho en una sola oración, ¿no? Nuevamente a Dios, dándome la cara, que yo siempre
en la época de incredulidad, decía, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no me das la cara? ¿Por qué no me miras? Porque pues para ti es muy fácil decir muchas cosas bajo el hecho de que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y de repente descubrí que el que prohibía, pues era el enemigo de Dios, ¿no? Y Dios me lo explicó de una manera muy sencilla, ¿no? Estar un frasco de galletas y hay un niño de 5 años, si tú quieres, y a lo mejor el niño ni siquiera ha visto las galletas, pero tú le dices a ese niño, no agarres esas galletas, y en ese momento el niño empieza a salivar, ¿no? Y me recuerda la palabra escrita por el Espíritu Santo, donde dice que cuando la ley se impuso, entonces se descubre que hay pecado en el corazón de la persona, ¿no? Y se descubre la concupiscencia y se descubren todas estas cosas. Y a mí esa frase dicha de parte de Dios, es que yo no te prohíbo nada, Iván, todo te es lícito. ¿Qué quieres elegir? Primero me llevó a muchísima libertad, porque ya dejé de andar salivando. Dije, pues ya todo se puede, ya, pues ya no te chiste, ¿no? Ya qué, ya, ¿cuál es el chiste? Si ya el mero me está diciendo que ahí está. Y pues burro no soy, ¿no? Porque pues las consecuencias de irme por acá o irme por allá, pues se empezaron a develar a mis ojos. Pero esto me lleva a esto que estoy recibiendo, y voy a hablar por mí, ¿no? Por lo que el Espíritu Santo está haciendo en este momento, me lleva a un pasito más, o a una gateada más, o porque me siento en andadera, ¿no? Ante todas estas cosas es, ok, bajo esa libertad dada por Dios a mi vida, pues obviamente si yo elijo seguirme viendo como la antigua criatura, pues ¿qué es lo que hace, no? Y hemos hablado aquí de la antigua criatura, pues su naturaleza es corrupción y pecar y pensar en el mal todo el tiempo, ¿no? Entonces, aunque quiera hacer lo bueno y elegir hacia lo bueno, pues siempre voy a elegir, pues, lo que me es lícito, pero no me conviene, ¿no? Pero si yo me veo en la naturaleza que ahora Dios me ve y que ya me ha sido dada, por efecto natural voy a vivir el fruto de Dios, que es apacible y que trae paz y que trae vida, sobre todo vida, en tiempo presente, perfecto, de continuo, en mi acostar, en mi despertar, en mi andar, en mi caminar. Y por efecto natural, la naturaleza del Hijo es vivir la vida divina, ¿no? Entonces puedo ejercer esa elección que Dios pone delante de mí en su naturaleza misma que ahora me da, y entonces vivir como resultado su vida. Y nuevamente para mí, esta conversación con todos ustedes cierra precisamente en eso, ¿no? ¿Cómo me autoidentifico? ¿Cómo te autoidentificas? Porque si yo me sigo viendo como el nieto de Adán, como se ha dicho, pues ok, todo lo que el Espíritu Santo acá habla está muy bonito, pero voy a seguir eligiendo lo corrupto, ¿no? Y es un efecto natural. Y voy a traducir todo esto como una manda, y como tengo que hacer ahora esto, porque en Chini pero si mi oración está escuchando todo eso, para mirarme como tú miras, porque tú es la obra terminada, tú ves en mí a Jesús,
Y si yo me veo así, voy a vivir tu vida. Y voy a elegir lo que me conviene. Ya no lo que quiero. Voy a elegir vivir tu vida en todo, como se ha dicho aquí, ¿no? Y creo que lo que trae a la mesa Espíritu Santo también a través de la boca de nuestro hermano Juan Pablo es maravilloso, ¿no? Porque encierra precisamente, ¿no?, esa provocación muy común dentro de la especie humana en los varones, ¿no? El defender la hombría, el defender mi lugar, defender mi honor. Y voy a poder entonces estar eligiendo vida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mi existencia en relación con mis semejantes. Entonces, no solo Dios acabó con mucha de la provocación que hay en el ecosistema llamado mundo, al él decirme directamente a mi corazón, todo te es lícito, Iván. Ahí para mí como que se apagaron los foquitos, ¿no? Un montón de cosas. Sino que ahora me dice más profundamente, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Y nuevamente, ¿quién eres? Porque si mi enfoque se va para allá, entonces en automático, por efecto natural, así como por muchos años elegí la muerte, ahora puedo elegir la vida. Y es con lo que me quedo y con lo que me llevo. Y para mí eso es libertad, porque pues qué necesidad de andar como el pípila, ¿no? Ahí cargando el montón de mandas. Y lo sentí de Dios compartir con ustedes ahora. Gracias, Iván. Es una elección constante, porque a cada paso y en cada situación el mundo te va a estar exigiendo que lo vivas como esclavo de concupiscencias. Y es en este mundo que Dios quiere que aprendas a vivirlo como libre de concupiscencias por la naturaleza divina que Él te ha dado y por la herencia que te ha concedido y por el poder con el cual opera en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Entonces, estamos en otra realidad si vamos a vivir la vida de Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Ramón, adelante. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo la escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas? ¿Cómo se materializa eso? O sea, está la palabra, pero ¿cómo se materializa? Esa es mi pregunta. En una ocasión, hace el año antepasado, cuando vivimos el padecimiento de Fabiola, que estuvo en el hospital y vaya, hacía falta hacerle un estudio que pues costaba algunos miles de pesos. De repente llega un hermano en Cristo y dice, oye, te vine a ver, no lo pude ni atender porque yo andaba en el corre-corre con el director del hospital para que me prestaran una ambulancia y todo. Entonces
me dice, veo que estás ocupado y me deja un sobre con dinero. Y me dice, toma, de parte de mi esposa y mío. Y luego llega otro hermano en la noche y también, y también, y también. Y suplió Dios hasta de más, o sea, sobró el dinero. Y escuché una palabra en mi espíritu de que dijo Dios, mis hijos no viven en escasez, no les falta nada, todo lo tienen. Y vi cómo suplió esa situación, vi cómo ha estado supliendo en el padecimiento de mi esposa y en algunas otras cosas. Pero sí me he atorado en otras cosas que hacen falta, materiales, físicas. En unos pagos que hay que hacer muy importantes y todo. Y ha estado esa pregunta en mí, o sea, ok, estábamos pasando la necesidad apremiante y sin pedirle a nadie dinero viene Dios y lo suple. Y ahorita, por ejemplo, que tenemos que pagar muchas cosas, sí ha estado desde hace algunos meses esta pregunta, ¿cómo se materializa esa parte de Primera de Pedro? Gracias, Ramón. El Espíritu Santo te dice allí mismo, mediante, dice, todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, cada área de mi vida donde yo no estoy viviendo la provisión, la paz, la vida de Dios, es un área donde no conozco a mi Padre. Sí, es un área donde no sé vivir su naturaleza. Y es un área donde necesito permitirle a Él establecer su naturaleza en mí. Y lo que típicamente nos ocurre es que nuestro enfoque está en la necesidad, ¿no? Y si la necesidad se satisface, nuestro enfoque se va a la próxima necesidad o al próximo deseo o a lo que sea. Y no crecemos en conocerle. Entonces, muchas de las situaciones que estamos enfrentando en muchísimas áreas de nuestra vida, de parte de Abba, son para que le conozcas. Pero cuando el enfoque nuestro se va a la urgencia de satisfacer esta necesidad o aquella, o de cumplir este deseo o aquel, nuestro enfoque no está donde está su enfoque. ¿Te das cuenta? Y o demoramos o complicamos las cosas, ¿no? Y necesariamente muchas veces. Entonces es muy importante tener claridad en que la respuesta está allí. Todo te ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Jesús dice exactamente lo mismo en Juan 17. Dice, esta es la vida eterna. El versículo anterior dice, Padre, tú me has dado poder para darle vida eterna a todos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Jesús viene a darme vida eterna mediante el conocimiento personal, vivencial de Dios en mi vida. Y para eso, a cada uno se nos ha dado el Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda verdad. Y finalmente, entonces, ¿qué hago? Me presto para ser enseñado. Porque, repito, toda área donde estoy padeciendo situaciones que me presionan, donde no estoy viviendo la naturaleza de Dios y la bendición, la abundancia de mi Padre,
son áreas donde todavía no conozco a mi Padre. Mm. Y para Él de eso se tratan esas circunstancias y esas situaciones. Son la escuela perfecta para que yo le conozca. O sea, cada situación que vivo es una oportunidad para conocer en esa situación específica. Exactamente. Exactamente. O sea, llámese como se llame la situación, es la oportunidad. Uh-huh. Amén. Y si lo procesas de esa manera, vas a ver que lo que Dios tiene preparado para que tú vivas con Él se manifiesta. ¿Qué es lo que tú preguntas? ¿Cómo se materializa? En el conocimiento de tu Padre. Lo cual no es lógico humanamente, ¿no? Pero para Dios es absolutamente lógico. Amén. El Espíritu Santo te va a llevar a verlo en el testimonio que Dios ha dejado en su trato con todas las personas en la Escritura y vas a ver exactamente el mismo patrón. Abraham, su enfoque estaba en ser papá, ¿no? Y Dios le dice, si me haces caso, no vas a ser papá de uno, vas a ser papá de incontables hijos, ¿no? Tu descendencia va a ser más que las arenas del mar, más que las estrellas del cielo. Pues eso suena, ya Abraham tenía 75 años, ¿no? Cuando esto sucede. Entonces Dios le lleva y él le dice, bueno, ¿qué hago? Pues sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham dice, pues si eso tengo que hacer, eso hago. Y él sale, ¿no? Y va y Dios le lleva a la tierra de Canaán. Llega a la tierra de Canaán, su expectativa está, bueno, ya llegué, ya hice lo que me dijiste, quiero mi montón de hijos, ¿no? Y le dicen a Abraham, llegaste en mal tiempo porque aquí estamos viviendo una hambruna y hay que buscar dónde sacar comida porque si no nos vamos a morir de hambre. Y Abraham entra no en cómo tiene Dios previsto y provisto esto, sino ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y ese ¿qué hago? ¿De dónde voy a sacar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y ahora sí tengo problemas, es no conocer a Dios. Y en ese ¿qué hago? Abraham decide irse a Egipto a buscar comida, porque le dijeron que allá había comida. Pues en el camino a Egipto se le prende el foco y dice, no, espérate, van a ver a mi esposa que es hermosísima y me van a matar por quedarse con ella. Y entonces detiene todo y hace un trato con su esposa, ¿te das cuenta? Oye, mira, si llega a suceder esto, pues les dices que eres mi hermana y no les digas que eres mi mujer para que no me maten. Ya está en el qué hago, ya está en el cómo arreglo yo las cosas. Sucede exactamente eso. Dios interviene para enseñar a Abraham, deja de manejar las situaciones como tú las manejas. Ahora yo estoy contigo. Tienes que considerarme en tus pensamientos. Y eso es lo que no sabemos hacer, ¿sí? Cada vez que tengo una montaña delante de mí, esa es una perspectiva que no considera a Dios en su papel de padre, de proveedor, de defensor, en su pacto contigo. Ves lo mismo en David. David desde niño Dios le enseñó a vivir fe. Y cuando él llega al campo de batalla y están los filisteos y el paladín que era Goliat
gigante, ¿no? Desafiando al ejército de Israel, y dice que el corazón de todos los soldados y aún del rey se derretía como cera de temor ante ese gigante. Ellos tenían esta perspectiva humana, pero Dios le había dado a entender a David: el problema de este gigante no es con ustedes, el problema de este gigante es conmigo. Entonces, en la perspectiva de David ocurre algo completamente opuesto. Él no ve, ay, qué grandote está, sino es comparado con quién se metió este tonto, se metió contra Dios. ¿Ves la diferencia? El mismo problema está matando de miedo a unos, y a este otro lo llena de paz y de tranquilidad, porque no es su problema de cómo él lo va a resolver, sino es quién es responsable aquí. Pues es Dios. Y este gigante, por grandote que está en comparación a mí, no está más grande que Dios. Y lo procesa de esa manera, y ves el contraste entre los dos ejemplos que estoy citando. Regreso con Abraham. Abraham empezó a aprender a creerle a Dios, a conocer a Dios, y entonces empieza a vivir la abundancia que Dios le ha prometido. En unas áreas, en otras seguía batallando, hasta que Dios fue perfeccionando el corazón de Abraham. Y ese es el proceso que cada uno debemos de vivir. Amén. Muy bien, mis hermanos. No sé si alguien más quiere comentar. Ezequiel, regresamos contigo. Otra vez sí, yo. Regresándonos a lo que es la concupiscencia, y ahora sí en todos los ámbitos, y lo que dice mi amado hermano Ramón, no que sea su caso, voy a hablar en mi caso, porque es el único que puedo hablar. Dice, y me vino, o sea, me lo recordó Ramón, con sus palabras de que dice, ¿por qué no suple Dios en estas necesidades? Entonces, a mí me vino a la mente rápido, reducido al dinero. Y se me vino uno de tantos ejemplos de cuando no consultamos a Dios, por eso, pues es donde batallamos. Y me regreso a la concupiscencia que inicia con el deseo de los ojos. Voy a este ejemplo ya más práctico. Cuando vivíamos en Puebla hace unos años, teníamos un carrito, pues ahí nos daba el servicio bien. Decidimos, mi esposa y yo, pues cambiarlo, por lo que quieras, pero decidimos cambiarlo y empezamos a buscar. Encontramos una camioneta muy bonita, marca Mercedes y todo lo de que quieras, y pues la adquirimos según nosotros, o bueno, según yo, consultándole a Dios, y Dios había dicho que sí. Pero ahorita analizándolo, pues ahí nació una concupiscencia, porque fue el deseo de los ojos al ver la marca y todo eso. Después de ahí, recuerdo que yo le dije a mi esposa, le digo, mira, pues es una Mercedes y el mantenimiento es carísimo y pues vamos a gastar y hay que estar conscientes de eso. Pues dicho y hecho. Estuvimos gastando en la camioneta 3 años o más, entre una pieza, refacciones, llantas, esto y lo otro, y siempre esa era mi pregunta para con Ava. ¿Por qué no me das lo que necesito para pagar la compostura de esta camioneta? ¿Por qué no suple la necesidad de las llantas y todo esto? Y pues ahora entiendo que fue la consecuencia de haber tomado ese deseo, vaya. Y bueno, pues total, ya pasaban las cosas, ya nos deshicimos de la camioneta y otra, y eso fue lo que Ava me enseñó a mí con eso, en ese tiempo. Ahorita, en lo actual, antes de que iniciáramos la sesión ya grabando, le estaba platicando a Marcos y a los que estaban escuchando del nuevo trabajo que tengo,
que es vender casas. Me pregunta la gente, ¿y a qué te estás dedicando ahora? Le digo, vendo casas, pero no he vendido ni una. Y ahorita me estaba hablando papá el por qué no he vendido. Y me mostró que en cuanto me invitaron a ese trabajo, lo primero que me gustó y me llamó la atención fue no el sueldo, sino el porcentaje que te pagan por vender una casa. Entonces dije, wow, vendo 3 al mes y estoy del otro lado. Y ya cuando empecé a trabajar, según yo, en un acto de sinceridad, que no lo fue totalmente sincero, lo reconozco ahorita, dije, ¿y para qué quiero ganar 60,000 pesos al mes? Primer error fue poner mis ojos en lo que iba a ganar vendiendo esas casas. Segundo error, dije, pues ese dinero lo quiero para arreglar la situación en mi matrimonio. Segundo y más grave error. Número 1, la provisión pues, es de papá. Yo puedo pensar vender 5 casas en un mes, pero ¿dónde estoy poniendo mi mirada? En vender esas casas. Y segundo, la situación en mi matrimonio, ¿dónde estoy poniendo la solución? En el dinero que voy a tener vendiendo esas casas. Y bueno, pues eso quería compartírselos como todo lo que es el trabajo del enemigo, cómo está disfrazado, oculto. Y lo vemos bien, o bueno, lo veo bien. Digo, pues aquí están bien las cosas y es la solución que papá tiene para mí de esto y esto y esto y esto. Todo al revés volteado, dirían por ahí. Gracias. Gracias, Ezequiel. Se dan cuenta lo que dijimos. El Espíritu Santo va a continuar trayendo claridad a cada vida, que se lo permita, por supuesto, sobre las implicaciones de lo que hemos hablado y cómo se vive esta persona que somos por gracia. Entonces, si empiezo a entender la sencillez, lo fácil que Dios ha hecho las cosas para sus hijos, darte una nueva existencia que es por naturaleza incorruptible, o sea, libre de corrupción. Ahora, ¿qué necesito? Entenderme en esta nueva creación, entender que para que yo exista como nueva criatura, mi Padre lo tiene todo previsto y todo lo que ha previsto lo ha provisto. ¿Sí? Y nada puede suceder en mi vida, nada absolutamente, que Él no haya previsto. Ahora, yo puedo elegir irme chueco. Y cuando me voy chueco, pues, genero consecuencias negativas en mi vida, que no son ni la voluntad, ni el propósito, ni el plan de Dios. Necesitamos estar clarísimos en eso. Pero aún allí su misericordia está presente. ¿Sí? Y Él está abierto a recibirme. Esta es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Para nada era la voluntad del padre que el hijo se fuera a malgastar su herencia y que resultara allí cuidando marranos y buscando comerse el desperdicio que le daban de comer a los animales. El corazón del padre era tener a su hijo cerca, disfrutarlo y tener comunión íntima con él. El muchacho no quería. Entonces, lo que vemos a Dios hacer es esperar. El chico crea sus consecuencias, las vive, pero cuando elige regresar a la casa del padre, el padre
no solamente obra en misericordia con él, sino en gracia. Y lo trae a su festejo, que es el ágape con Dios. Y es allí donde tú y yo debemos aprender a vivir. Así que gracias a Dios por eso. Juan Pablo, veo que tienes la mano levantada, ¿es correcto? Sí, es que estaba yo, bueno, el Espíritu Santo me estaba trayendo al enfoque que estamos hablando, ¿no? De la concupiscencia y lo que Ramón también exponía, ¿no? De las necesidades y demás, ¿no? Y pues sabemos, o hemos estado aprendiendo que las necesidades pues nacen de concupiscencia, ¿no? Y al estado en que Dios nos ha traído es a un estado libre de concupiscencia, un estado libre de necesidades, pero sin embargo se nos es presentado, ¿no? La tentación, ¿no? Para que nos enganchemos de nuevo ahí, como lo que me pasó, ¿no? Entonces, y cada situación, lo que estamos entendiendo ahorita es que es para que seamos traídos al conocimiento de Dios y conociéndole a Él ya no hay necesidad, o sea, ya se acaba la necesidad. En ese conocerle a Él, la necesidad ya no existe. Entonces, en el caso que yo viví, pues se me presentó, ¿no? Para que yo atendiera ese asunto, ¿no? Pero separado de mi padre, ¿no? Pero a pesar de, como decías, ¿no? La misericordia de Dios me permitió, pues, conectarme a fe y, pues, pues, permitirle a mi padre que conocerle en ese aspecto, ¿no? Conocerle a él cómo él vive eso, cómo él quiere que yo lo viva con él. Y trayéndome a la luz de esa verdad, ¿no? De eso que nos está enseñando, pues, mi necesidad se acaba de querer levantar yo mi cabeza, sino es él que me la levanta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de nuestro papá, o sea, el habernos ya librado de concupiscencias, pues pues él quiere que le conozcamos, ¿no? Para que no estemos atendiendo pues a las supuestas necesidades que se nos presentan, ¿no? Eso nos permite vivir en plena libertad, ¿no? Pero si cada situación, si nos conectamos o lo vivimos en fe, pues nos va a permitir, pues ahora accesar a, a, a conocerle a él, ¿no? Y a que se ha establecido lo divino en nosotros y la necesidad, pues se anula, ¿no? En ese momento. Y creo que es el caso de Ezequiel y de todos los que hemos estado participando, ¿no? Eso es lo que Abba Todos me traía. estamos en esta misma escuela, todos sin excepción. Y el, el proceso de aprender requiere de nuestra disponibilidad para permitirle a Dios explicarnos lo que Él ya hizo, ¿verdad? Para estas áreas de nuestra vida y luego permitirle que Él lo instale, lo establezca en nuestra vida en particular. El hecho de que todavía en mi corazón yo procese esta situación o aquella situación como lo hacía anteriormente, sea en mi vida, en mi relación con mi pareja, con mi esposa, mi relación sexual, por ejemplo, si yo la sigo procesando machistamente, humanamente, pues ahí no conozco a Dios. Si es en el área de provisión económica y la sigo procesando como hijo de Adán, pues ahí no conozco a Dios. Entonces, ¿qué debo llevarme? Bueno, Padre, se trata de que yo te conozca. Date a conocer a mí en esta área. Y cuando acepto vivir esa enseñanza en cada área, entonces le permito a Dios hacer su trabajo y lo que Él ha preparado ya para que yo lo viva, con Él se va a manifestar. Entonces, ¿sí? Y eso es realmente sencillo, es maravilloso,
Y el propósito de Él en hacerlo de esta manera es renovar nuestro entendimiento. Que ya no veamos las cosas humanamente, sino que empecemos a verlas divinamente. Padre, gracias por lo que nos has hablado esta noche. Gracias por lo que estás hablando a cada corazón. Gracias por el pacto tan hermoso que has hecho con cada uno de nosotros. La provisión que has dado para cada asunto en nuestra vida y el hecho de que en todo tú quieres que vengamos a conocerte más directamente, más profundamente, más ampliamente, para que llegue el momento en que ya no ignoremos quién eres ni vivamos separados de ti en ninguna cosa. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado presentes y por aquellos que verán este video y permitirán que tu espíritu les muestre tu verdad y les lleve a la vivencia de lo que tú tienes preparado para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Nos vemos pronto.